Hola, ¿cómo están? En este video tutorial vamos a resolver algunos ejercicios de circuitos eléctricos a través del método de reducción de resistencias. Para dar inicio vamos a comenzar con un ejemplo muy sencillo que está en el libro Engineering Circuit Analysis de McGrath-Hill y pues nada, pues vamos a desarrollar este ejemplo para calcular la tensión que aparece aquí, que es Vx, a través del método de reducción de circuitos. Vamos a utilizar este software que se los he recomendado, llamado Cocodrill Eclipse. Es un software para simular circuitos eléctricos muy sencillos. Me permite desarrollar algunos esquemas fáciles con algunos elementos que nosotros tenemos en cualquier circuito electrónico simple. Como por ejemplo tenemos fuentes, tenemos switch, resistencias, transistores, compuertas lógicas, algún que otro integrado, bocinas, indicadores luminosos, cosas por el estilo. Tenemos también para medir tensión y corriente y hasta para graficar. Entonces, pues un software muy sencillo, muy fácil de utilizar. Vamos a dar inicio con nuestro esquema. Utilizamos este símbolo de batería, simplemente lo arrastro. Si lo quiero editar, le doy clic encima del símbolo y le puedo editar el valor. En este caso es de 10. Hay que tener en cuenta que vamos a tener 2, 3, 4 resistencias, una de 2, una de 3 y 2 de 10, 2 en serie y 2 en paralelo. Entonces vamos con la flechita, con esta flechita vamos hacia atrás y buscamos el otro elemento que son las resistencias. Doy clic encima de las resistencias y puedo colocar resistencias horizontales o verticales. Quiero que vean aquí una cosa. Nosotros aquí tenemos por defecto 10 kilo ohm. Si yo utilizo este circuito con solo 10 ohm y lo uno, me va a estallar la resistencia, porque los valores de 10 ohm, 2 ohm son valores muy pequeños de resistencia, por lo tanto los considera como si fuera un cable, como si fuera un conector, y por lo tanto pues unir el positivo con el negativo o fase con neutro es lo que nosotros ya conocemos como un cortocircuito. Entonces para ello es necesario que le dejemos en valores más elevados. Listo, vamos a utilizar el valor que trae por defecto, que son 10K. Por ese motivo vamos a utilizar una fuente de 10 volt, pero vamos a utilizar las resistencias con valores de 10 kilo ohm, como viene por defecto. Bueno, las paralelas son en 10 kilo ohm. Y tenemos una serie de 2 kilo ohm y otra serie de 3 kilo ohm. Simplemente le doy clic y lo edito. 2 y 3. De esa manera esperemos de que no nos vaya a estallar. Ya teniendo valores resistivos elevados de nuestras resistencias, pues no van a parecer como si fueran conductores puros. Y ya tenemos ahí nuestro circuito. Él inmediatamente empieza a simular. En nuestro ejercicio nos piden calcular Vx, que es la tensión de la resistencia de valor de 2. Entonces vamos a utilizar un elemento de medición, en este caso un voltímetro horizontal. Y en este circuito recuerden que la medición de la tensión se hace en paralelo. Si estuviéramos midiendo corriente lo hacemos en serie. Aquí pues lo único que en caso que hagamos una mal conexión pues nos indicará que hay un problema, ¿no? Que estallará el circuito como vimos que estallaba las resistencias. Pero en la vida real, si tenemos un multímetro, si es de baja calidad, va a quemarse, va a dañarse. Si es uno regularcito, se le va a dañar el fusible. Y si es uno bueno, simplemente le va a indicar error.
en dependencia de la tensión y corriente que yo esté midiendo. Si ya son corrientes muy elevadas, definitivamente se me puede dañar el multímetro. Entonces hay que tener cuidado. Las tensiones siempre se miden en paralelo y las resistencias, las corrientes siempre se miden en serie, como si fuera una resistencia más. Como observamos inmediatamente, el voltímetro me indica cuál es la tensión que está pasando por que tiene esta resistencia. En este caso son 2 volts. A mí no me afecta en este sentido en que las resistencias hayan pasado de 2 a 3 a 2000, 3000, 10000. Recordemos que según las leyes de Kirchhoff, la tensión se va a dividir en dependencia de los valores de las resistencias que tengamos en cada rama. En este caso, como todas las resistencias han sido multiplicadas por 1000, no hay problema en la distribución de la tensión en cada una de sus resistencias. Entonces, la tensión en este circuito que vemos acá, que este circuito mixto, se va a dividir una tensión para acá, otra tensión para acá y otra tensión para este circuito en paralelo. Si yo elevo los valores de estas resistencias exponencialmente, es decir, si en vez de ser 2000, 3000, 10000, 10000, sino 200.000 o 2 millones, 3 millones, 10 millones, 10 millones, no le va a ocurrir nada a la tensión, va a seguir siendo la misma tensión en estas resistencias. Para verlo de mejor manera, vamos a configurarlas. En vez de K le vamos a poner mega. Obviamente aquí al cambiar solamente este valor, sí me va a cambiar el valor de la tensión, porque va a ser una resistencia bastante elevada a comparación de todas las demás. Pero si yo las voy igualando, ustedes observan cómo se va distribuyendo la tensión en cada una de las diferentes resistencias. Nosotros aquí a través de este software pues lo podemos simular y nos da el resultado inmediatamente. Pero nuestro objetivo es desarrollarlo a través del método de reducción de circuitos, que es lo que el objetivo de este video. Para ello voy a utilizar este pizarrón virtual. Simplemente le voy a dar valores. Esta va a ser RX, a esta le voy a llamar RA, a esta la voy a llamar RB y a esta la voy a llamar RC. Entonces vamos a aplicar el método que nosotros conocemos, que es reducción de circuitos, o que pretendemos aquí en esta clase aprender. Este es un circuito en paralelo. Este es que ustedes observan acá porque comparten el mismo nodo. Tanto el nodo positivo como el nodo negativo es el mismo para ambas resistencias. Caso contrario de este circuito en serie. Si ustedes observan, este es mi nodo positivo y este es mi nodo negativo. El negativo se conecta con el positivo de la resistencia A. Por lo tanto, este circuito está en serie. Mire que la salida de una resistencia es la entrada de la otra resistencia. Esa es la característica de todo circuito en serie. Circuito en paralelo comparten las mismas entradas y las mismas salidas. En este circuito, por lo tanto, vamos a realizar la primera reducción. Recuerda que nos dice en un circuito en paralelo, la resistencia equivalente viene dada por una ecuación que dice que 1 sobre la resistencia equivalente sería igual a 1 sobre RV más 1 sobre RC. Si nosotros aplicamos la solución de esta ecuación, simplemente nos queda que la R equivalente es igual a RV por RC sobre RV más RC. Que esta es la ecuación que yo le he comentado a ustedes que es bueno que la aprendan. Siempre es mucho más sencillo ir cogiendo de dos en dos resistencias para sacar la equivalente.
Ya si ustedes tienen varias resistencias y lo quieren hacer con un software, con un programa en MATLAB o con la calculadora directamente, pues ya ustedes deben dominar suma de fraccionarios que se ve en los primeros grados del colegio. Si nosotros resolvemos la ecuación, es muy sencillo, son 10 por 10, son 10 por 10 sobre 10 más 10. Y esto nos debe dar 5 ohm. Si ustedes lo desarrollan por la calculadora, se van a dar cuenta. 10 por 10 son 100, 10 más 10 son 20, 100 entre 20, 5. Ese es nuestro valor de la R equivalente. Tengan en cuenta algo muy particular. Siempre que ustedes tengan dos resistencias en paralelo con el mismo valor, la resistencia equivalente de ese paralelo siempre va a ser la mitad. Pueden probarlo con cualquier valor, que siempre les va a dar la mitad. Entonces, por lo tanto, ustedes simplemente cuando estén desarrollando algún ejercicio, ustedes pueden indicar que el equivalente, por ejemplo, del paralelo de RB paralelo con RC es igual o aproximadamente igual, que es lo más correcto, que la mitad, en este caso 5. Y esa sería nuestra primera reducción. Si nosotros observamos el ejercicio aquí en el libro, aquí está la reducción en el cual ya quedaron todas en serie, que es como quedaría aquí. Todas estas resistencias que están en paralelo se queda convertida en una única resistencia y nos queda en serie. Aquí ya tenemos el segundo circuito donde ya está reducido. Seguimos teniendo aquí RX, RA y este sería R equivalente. Entonces vamos a continuar con la reducción del circuito. Muy sencillo. En este caso ya tenemos las tres resistencias en serie. Por lo tanto, como nos dice la teoría de las resistencias en serie, una resistencia equivalente, en este caso ya sería la total o la de Norman, sería igual a la suma de las resistencias. Entonces sería igual a la suma de RX más RA más R equivalente. ¿Y eso qué nos da? Sería 2 ohm más 3 ohm más R equivalente, que es 5 ohm. 2 más 3, 5, y 5 más 5 casi siempre da 10 ohm. Por lo tanto, esa es la resistencia total de este circuito. Y el circuito reducido simplemente es una fuente de tensión con una resistencia. Y este es nuestro circuito total. Ahora ya con este podemos hacer cálculo de esta tensión. Muy sencillamente nosotros podemos realizar ya este cálculo de dos maneras. Una que es la convencional, que se las voy a indicar de esta siguiente manera. Para poder calcular cuál es la tensión que pasa por esta resistencia, nosotros nos referimos a la ley de Ohm, que nos dice que la tensión es corriente por resistencia. Si observamos el circuito, ¿cuál es la corriente que está pasando por esta malla? Es muy sencilla, es la corriente total, la que está saliendo de la fuente, porque no hay ninguna otra derivación. Sería esta corriente que pasa en este circuito. Yo lo calculo la corriente total con la ley de Ohm. Simplemente indico que la corriente total es igual a la tensión total sobre la resistencia total. De esa manera obtengo la corriente total y simplemente indicaría aquí que entonces Vx sería corriente total por resistencia X.
por Rx. Y de esta manera obtengo el valor de la tensión en la resistencia X. Ahora, esto se puede aplicar de la siguiente manera, para que cada vez que ustedes vean un circuito o una rama que tenga resistencias en serie y ustedes deseen calcular la tensión de una de estas resistencias, sea cual sea, podemos aplicar algo que se llama divisor de tensión. Si nosotros observamos esta ecuación y esta ecuación, vamos a hacerle una interpretación, o más bien vamos a resolverla sin tener que despejar valores inicialmente. Es decir, si yo le digo aquí que es corriente total, ¿quién es corriente total? Es tensión total sobre resistencia total. ¿Y quién es resistencia total? Es esta que de acá abajo. Es Rx más Ra más R equivalente. Por Rx. A esto es lo que nosotros denominamos un divisor de tensión. Cada vez que nosotros queremos calcular la tensión de un circuito en serie de cualquiera de las resistencias que hacen parte de la rama, simplemente yo digo que es la resistencia a la cual le quiero calcular la tensión sobre la suma de todas las resistencias de esa rama por la tensión que hay en los extremos del nodo, en los extremos de la rama, disculpe. Simplemente son dos maneras de verlo. Ustedes lo pueden hacer aquí paso a paso, es decir, calcular primero cuál es la corriente total, que en este caso serían 10 sobre la resistencia total, que es 10. En este caso nos va a dar 1 ampere. Y lo reemplazamos acá, 1 por 2, 1 ampere por 2 ohm, pues nos va a dar 2 volt, que es el resultado que tenemos en el software de simulación. O simplemente aplicamos en esta ecuación, que la pueden aplicar de ahora en adelante en cualquier circuito que tengan una rama en serie, vuelvo y se lo reitero. Y decimos que eso es un divisor de tensión. Entonces simplemente hubieran dicho, para evitarse realizar esta última reducción, es decir, es para evitarse uno tener que hacer todo este paso de acá, simplemente ustedes hubieran indicado cuando ya estuvieran acá que la tensión en X era igual a esto acá, a V total sobre la suma de las resistencias por el valor de la resistencia. Entonces las daré aquí 10 por 2, que es el valor de la Rx, sobre la suma de todas las resistencias de la rama. 2 más 3 más 5. 2 por 10 son 20. Divido 10, 2 más 3, 5, más 5, 10. Eso nos da 2 volt. Entonces mira que son dos métodos que nosotros podemos aplicar, ya sea por divisor de tensión, que es este, o podemos hacer la reducción completa. Ya ustedes quedan a libre albedrío de qué método aplican. Al igual que con este ejemplo, o más bien con este tip, de que cuando ustedes tengan dos resistencias de un mismo valor en paralelo, siempre va a ser la mitad. Entonces eso también pues es un tip que pueden ustedes aprovechar y ahorra tener que calcular, realizar un procedimiento más. En este caso pues realizar el procedimiento de multiplicar y sumar cuando son en paralelo de dos resistencias del mismo valor, y en este caso pues tener que llegar hasta la última reducción. Simplemente indico que eso es un divisor de tensión y aplico la ecuación que está aquí planteada. De esta manera nosotros comprobamos que ese mismo valor es el que tenemos acá en la simulación del circuito y que es el mismo al ejercicio. Ahora vamos a realizar este ejercicio para que nosotros conozcamos lo que es un divisor de corrientes, que es muy similar al divisor de tensión.
En este ejercicio yo ya lo he diseñado aquí en el Cocodrile Clips, donde observamos que el valor de la resistencia Rx tiene igual 4 volt, como nos indica acá en las respuestas del ejercicio. Entonces vamos a desarrollarlo rápidamente con el método que nosotros ya conocemos. Nosotros la fuente la tomamos como si fuera directa y vamos a desarrollar la reducción de los circuitos muy rápidamente. Tenemos en este circuito dos resistencias en paralelo, disculpe, y vamos a desarrollarles su respectivo circuito equivalente. A esta igual la vamos a denominar RA o R1, RZ, ya está RX. Nos piden hallar la tensión en esta resistencia. Recuerden que cuando yo tengo un circuito o una rama en paralelo, mi objetivo primordial siempre va a ser el cálculo de la tensión, porque recuerden que en un circuito en paralelo la tensión es igual en cada una de las ramas. En un circuito en serie lo primero que debemos calcular siempre va a ser la corriente, porque la corriente va a ser igual en toda la rama. Vamos a reducir primero que todo el circuito de estas dos resistencias. R equivalente va a ser de RB paralelo con Rx es igual, aplicamos la ecuación de RB por Rx sobre RB más Rx. RB que tiene valor de 6, Rx que tiene valor de 3, entonces esto va a ser 6 por 3 sobre 6 más 3. Eh, 6 por 3, 18 sobre 6 más 3, 9, por lo tanto esto es equivalente a 2 ohm. Ese es nuestro valor de la resistencia equivalente. Por lo tanto, el circuito lo podemos reducir a un circuito en serie. Este sería nuestra R equivalente y este sería RA. Por lo tanto, aquí que es importante conocer la corriente, porque esto es un circuito en serie. Con la corriente que atraviesa aquí, que es esta misma que está pasando por acá, que sería la corriente total, la corriente que pasa por esta resistencia, con ella ya podemos calcular la tensión, porque la tensión en R equivalente a quién es igual. La tensión es igual a, por ley de Ohm, a la corriente que atraviesa, que en este caso sería la corriente total, por la resistencia. Entonces que tendríamos que calcular la corriente total. Para ello ya calculamos la resistencia total, que sería igual a RA más R equivalente, o sea 4 más 2 para un total de 6 ohm. Con eso calculamos corriente total. Corriente total, que sería tensión total sobre resistencia total. Nuestra tensión es de 12 y nuestra resistencia total es de 6. Por lo tanto, la corriente total son 2 amperes. Ya con este valor calculo, despejo esta ecuación
Por lo tanto, esto es igual a 2 por 2. Y de esa manera nos da que es 4 volt. Y como les estaba indicando, esa sería la tensión que está pasando, o la que cae en este nodo, de este nodo a este nodo. Y como en paralelo mantienen las mismas tensiones, quiere decir que aquí hay 4 volt en esta resistencia, al igual que aquí en esta resistencia, que también hay 4 volt. Y de esa manera nosotros calculamos cuál es el valor de la tensión en la resistencia Rx. Si no, pues simplemente aplicamos el divisor de tensión que nosotros ya conocíamos para calcular la tensión de la R equivalente. Entonces nos ahorraríamos tener que desarrollar todo este paso. Simplemente nosotros indicaríamos que la tensión de la resistencia equivalente sería igual a ¿quién? Recuerden, resistencia, estamos calculando esta tensión, resistencia sobre la que estoy, que es R equivalente, sobre la suma de todas las resistencias de la rama, que sería RA más R equivalente, por la tensión que hay de rama a rama, o sea, de extremo a extremo, que en este caso pues la tensión de la fuente. Entonces simplemente reemplazamos R equivalente, que tiene un valor de 2 ohm, RA, que tiene un valor de 4 ohm, y nuestra fuente, que tiene un valor de 12 volt. 4 más 2, 6, 2 por 12, 24, 24 entre 6 son 4. Y de esa manera nos calculamos la tensión de la R equivalente, que como sabemos que está en paralelo, la misma de Rx. Es decir, RB, Rx es la misma tensión, que viene representada por R equivalente. Tensión en R equivalente. En caso que nosotros deseemos calcular la corriente que está pasando por esta resistencia, podemos hacer la siguiente ejercicio, ¿no? Pues nosotros ya teniendo aquí calculado cuál es la tensión, simplemente despejamos la ley de Ohm y calculamos la corriente. Ahora, pues para ello necesitaríamos haber calculado de antemano la tensión que está cayéndose en estas dos resistencias, es decir, en esta R equivalente. Tendríamos que llegar hasta este paso. Sin embargo, yo puedo calcular esta corriente desde este paso. Si nosotros lo hacemos como les estoy sugiriendo, que es calcular primero el valor de la tensión equivalente, y luego a través de las leyes de Ohm decir que la corriente en la resistencia X es igual a la tensión en la resistencia X sobre Rx. Que en este caso sería 4 sobre 3, ¿no? 4 tercios. Si yo no quiero realizar todo esto extra, simplemente puedo hacer algo que es denominado divisor de corrientes, muy similar al divisor de tensión, a este divisor de tensión. ¿Qué va a cambiar? Presten atención. Va a cambiar, vamos a borrar por acá estos elementos para dar espacio, y simplemente vamos a decir que esto eran 2 ohm. ¿Qué va a cambiar en la división de tensión? Como la corriente que yo deseo calcular es la que está atravesando por aquí, la que está atravesando a este circuito, a esta resistencia que es Ix, yo puedo indicar desde una vez que Ix es igual a la corriente que está entrando a este nodo, que la corriente que entra no es más que la corriente total. Si nosotros observamos el diagrama de acá,
vemos que la corriente que entra a la R equivalente es la corriente total. Sería corriente total por, muy similar a esto que tenemos acá, pero en este caso, en vez de ser la resistencia sobre la cual yo quiero calcular, es el valor de la otra resistencia que estamos acompañando, es decir, RB sobre RB más RX. Y despejamos. 2 por 6 sobre 6 más 3. Esto nos da 12 sobre 9. Que si le sacamos terceras, esto es 4 y esto es 3. 4 tercios. Lo mismo que nos dio acá, 4 tercios de ampere. O sea, haría 1,33333. Entonces mire la gran ventaja que tenemos al aplicar el divisor de corrientes, que nos estamos ahorrando 2 pasos más, 2 cálculos más. Entonces, al igual que el divisor de tensión, que me ahorra realizar 2 pasos, el divisor de corriente también me ahorra desarrollar 2 pasos. Esto igual tiene su explicación como lo explicamos el divisor de tensión, de dónde es que viene. Simplemente hay que utilizar la ley de Ohm. Y con esto terminamos el primer video acerca de solución de circuitos por el método de reducción de resistencias. Próximo video vamos a ver unos ejemplos mixtos, igual así de circuitos mixtos, un poco más complejos. Así que nos vemos en el próximo video.